En Mesa Central y como ya le comentaba al inicio del programa, el Banco de México descartó que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de nuestro país sacuda los mercados debido a que ya está incorporado este escenario. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte y Baude Barrientos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, esto lo dice Banco de México a diferencia de lo que muchos analistas decían en las últimas semanas que pues tal vez lo que veíamos en el tipo de cambio era más por factores internacionales, factores externos como la guerra comercial, también la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué opinan ustedes? Sí, lo comentamos aquí nosotros, Susi, yo hace unas semanas hablaba, te recordarás, que en más de un 50% lo que estábamos viendo, aún en la debilidad del peso frente al dólar, tenía que ver con factores exógenos. Perdón, estaba descontado, en más de 50% estaba descontado el tema de la posibilidad del tema electoral, la posibilidad de que el candidato de izquierda, puntero desde hace mucho tiempo en los sondeos para la presidencia de la República, pues, fuera el ganador. Estaba en buena medida descontado y que sí, es decir, tenía que ver la debilidad del peso frente al dólar con factores exógenos, el tema de la incertidumbre por la renegociación del Telecán. Dos, el tema de la tensión comercial por los aranceles, ¿no? Los aranceles que primero aplicó Estados Unidos, amenazó primero, después aplicó Estados Unidos a México, Canadá, recordarán, a la Unión Europea, etcétera, y después, pues, de alguna manera también tuvo la reciprocidad e incluso a temas geopolíticos, ¿no? Inicialmente la tensión de Estados Unidos con Corea del Norte, Irán, en fin, este tipo de temas bélicos, digamos, pero no había de fondo, todavía no estaba reflejado el tema electoral. Yo creo que todavía hay margen para que estemos viéndolo en los próximos días. El 1 de julio ya en los próximos días estaremos viendo las elecciones en México. Quizá ahí pueda haber algo de volatilidad en función de cómo se dé el proceso electoral, del reconocimiento de los perdedores sobre los posibles ganadores, que no haya impugnaciones, que no haya mayor cosa, ¿no? Se están conjuntando una serie de factores para que surja este fenómeno, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que se va a reanudar la renegociación del Telecán. Por ahí unos dicen que la tercera semana de julio, quizás la cuarta semana, pero lo que es en sí, Estados Unidos no se sale del tratado. No, se ha considerado en varias ocasiones salirse, pero no, ese es uno. También, bueno, el factor político, ya lo acaba de comentar Jesús, ese es, hoy por hoy es el más importante, pues ya se va a disipar. El hecho de que el candidato le saque más de 20 puntos de ventaja en las encuestas al segundo lugar, pues ya implica que los analistas, su escenario base, pues ya están considerando la victoria, ¿no? La victoria virtual del candidato de la izquierda, a menos que suceda algo completamente inesperado, ¿no? Que eso sí, en sí podría contaminar el rumbo del tipo de cambio en las próximas semanas. Y también quiero señalar otra cosa, Susi, el caso de la cuestión estacional. O sea, viéndonos en la historia con otros sexenios, que había pasado, sobre todo considerando del 15 de junio hasta el último día hábil antes de la elección, son datos hasta cierto punto cíclicos. Es decir, en la elección del 2006, el tipo de cambio se apreció 1.2%, a pesar de que en las encuestas señalaban que estaba muy reñido, ¿no? En el 2012, que ya las encuestas decían que el candidato de la derecha pues iba a ganar por un margen bastante grande, el tipo de cambio se apreció 4.1% en ese lapso. Y ahora, del 15 de junio hasta el día de hoy, el peso ha ganado terreno en un 3.5%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que sí, efectivamente, durante mayo y junio son meses de gran volatilidad y sí se presenta una fuerte depreciación del tipo de cambio, pero conforme se acerca el día de la elección, ya los analistas reconocen las tendencias. Creo, por ahí también va mi intervención en el sentido de lo cíclico que puede ser el tipo de cambio en años electorales. Habíamos mencionado en esta mesa e incluso lo publicamos en el diario hace más o menos un mes. Lo publicamos, el pico preelecciones en el tipo de cambio se da entre la última semana de mayo y la segunda semana de junio.
y después de ahí comienza una apreciación, digamos, del tipo de cambio, una disminución en el tipo de cambio, y eso es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que significa? Bueno, toda la especulación y todos los movimientos que hacen los traders los hacen previos, digamos, por las fechas de vencimiento de los contratos futuros, opciones, swaps, por las fechas de vencimiento las hacen hasta 2 semanas antes de la elección, y después de eso simplemente prefieren no tomar el riesgo, muchos de ellos prefieren no tomar el riesgo de estar en una posición. Entonces, digamos, quien va a tener una posición expuesta a la decisión del tipo de cambio, perdón, a la elección o al resultado de la elección el 1 de julio, lo tiene que hacer desde 2 semanas antes. Quien no, es decir, quien va a tomar el riesgo, pues ya lo tomó y ya está invertido, y quien no, pues simplemente no va a estar. Lo que me parece interesante también es lo que viene hacia adelante, lo que viene después de las elecciones. En general, la mayoría de los analistas pronostican incluso un rally en el peso y en activos mexicanos también, refiriéndose a la bolsa, refiriéndose a tasas de interés, a diferentes activos, prevén un rally una vez que, como ya decía Baude, como ya decía Chucho, se haya disipado el riesgo. Por supuesto, mucho tendrá que ver de cómo se dé el resultado, de las condiciones del resultado y los mensajes puntuales que puedan dar cualquiera de los Exacto, lo que se diga en cuanto a política macroeconómica y que no ocurran cosas inesperadas, como lo decía Baude, ¿no? Sí, este rally tendría que ver, coincido ahí, con valuaciones. Es decir, hay activos tanto en renta variable, renta fija, que están pues muy castigados. Mercado cambiario. Tiene mercado cambiario, entonces están muy castigados, entonces ofrecen ya puntos de entrada muy interesantes, valuaciones atractivas. Yo nada más un poco comentar, Susi, discrepo un poco con ustedes sobre la comparación que hacen de periodos electorales. Creo que este es atípico, este es un cierre de sexenio, diferente a los demás, porque tenemos el tema de las tensiones comerciales, es decir, los aranceles no los vimos, esta guerra de aranceles o guerra comercial, como se le ha llamado también, no la vimos en otros periodos, y tampoco teníamos el tema de la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos, Canadá, México. Entonces creo que es diferente, digamos, es atípico. Por ahí traíamos un par de gráficos, incluso 3 gráficos sobre el comportamiento del tipo de cambio, donde vemos que en los últimos 8 días hemos tenido una recuperación, un rebote importante del peso frente al dólar, es un 4.3%. Mira, aquí está el 4.3%. Esto hace que la moneda mexicana lidere de alguna manera entre las monedas emergentes en cuanto a la recuperación frente al dólar, es decir, por encima de la lira turca, del real brasileño, ¿no? 4.3% en los últimos 8 días, aunque también hay que decir que esto tiene que ver con el fuerte castigo que tuvo el peso mexicano. Resulta que si vemos el periodo del 17 de abril al 14 de junio, el peso tuvo una depreciación de casi 16%, 15.8%, fue el que lideró, también hay que decir, el que lideró las pérdidas entre las monedas emergentes en su paridad con el dólar. Entonces, hay que ver ese tipo de casos ahí. Y mira, aquí vemos un poco el comparativo de la paridad peso-dólar, dólar interbancario, con lo que es la paridad también de esa canasta de monedas emergentes con respecto al dólar, ¿no? Vemos una tendencia muy clara, ¿no? La alta correlación que hay en la paridad peso-dólar con respecto a la paridad de las monedas emergentes con respecto al dólar, salvo los últimos días, ¿no? Donde hay una distancia, hay una divergencia ahí lo vemos en las dos fiebres, y esto tiene que ver con, bueno, el peso se recupera más en los últimos días respecto al resto de monedas emergentes, porque fue la más castigada, de alguna manera señalábamos, en el periodo del 17 de abril al 14 de junio. ¿A qué se debe la recuperación? Por último, de los últimos días, la recuperación del peso frente al dólar. Bueno, tiene que ver con el fuerte castigo que tuvo, insisto, casi 16% del 17 de abril al 14 de junio, y la otra, pues tiene que ver con el alza en las tasas de interés. Los bonos mexicanos a 10 años están ofreciendo 163 puntos base en términos de dólares, más que sus similares de Estados Unidos. Entonces, es
pues es más atractivo el bono mexicano, ¿no? A 10 años. Respecto a lo así que es. decías, ¿no? Bueno, definitivamente sí es atípico, no son las mismas circunstancias Diferente. que se otros tienen periodos electorales. 2018, 2012, 2006. Hasta el pero Mundial de que, de fútbol, pero de hasta que el el Mundial ruido, ahora pero de que coincidió. existe un ruido electoral y que los inversionistas actúan en muchas ocasiones de forma similar, bueno, eso es un hecho, ¿no? Y no tanto por los resultados o por cómo apunten las encuestas, simplemente por el término, por lo que comentaba acerca de los plazos en el mercado de derivados. O sea, si tú quieres hacer un contrato de derivados, no lo vas a hacer un día antes de la elección, simplemente vas a estar invertido antes y precisamente esas 2 semanas o sea, digamos, las 2 primeras semanas de junio es donde típicamente en años electorales se observa el pico y después comienza una apreciación. Normalmente, pero creo que este caso de ¿Sucedió? este año ha sido, quizá para instrumentos de derivados, futuros y eso, sí. Pero En buena parte han determinado también el comportamiento del tipo de cambio. Vimos cómo se han comportado por ahí las posiciones cortas en Chicago en las últimas 2 semanas. De hecho, en las 2 primeras semanas de junio fue cuando se invirtió, el mercado estaba apostando por una apreciación del peso y en las 2 primeras semanas de junio se invirtió la apuesta que tienen los inversionistas, se volvió un corto, digamos, una apuesta bajista neta, y eso también provocó que ahí fuera el pico. Después de eso comenzaron a reducir estas posiciones especulativas y es que estamos viendo la recuperación. Digamos, tiene que ver por los términos de los plazos, más allá de por el resultado, o por cómo se vislumbre el resultado, ¿no? Sí, sin duda, Susi, están los factores externos, están siempre presentes, ¿no? Las tasas de interés de Estados Unidos no han desaparecido. La guerrita que tiene Trump con China. ¿Cuál es la guerrita? Ahorita discutimos el tema de la guerrita. No es tan guerrita, de esta no es guerrita. tan guerrita, Ahí sigue pero presente, ahí vamos. ¿no? Vamos a ver ahorita. Puede haber una cierta apreciación en el corto plazo del tipo de cambio, porque los mercados ya lo descontaron, ¿no? Como comentábamos, la victoria del candidato de la izquierda, pero estos factores que acabo de decir van a provocar que vuelvan nuevamente al nivel de los 20, porque van a seguir mientras no se arregle la situación de Telecán. Las tasas de interés, nuevamente vamos a estar hablando dentro de unas semanas, oye, que las tasas de interés están subiendo, y el tipo de cambio se va a presionar. Y bueno, precisamente Alfonso Romo, asesor de Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ser elegido AMLO, ellos van a buscar pues fortalecer al peso, fortalecer la moneda, aumentando la confianza de los inversionistas. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas? Sí, tiene que acercarse a AMLO, creo que hasta ahora no lo ha hecho con, de alguna manera, el énfasis que debería, acercarse con los inversionistas, con el sector empresarial, en el cual pues ha encontrado creo que históricamente ha tenido cierto rechazo. Entonces tiene que acercarse para generar certidumbre, creo que dar a conocer cuáles son los lineamientos de política económica de manera muy clara y generar certidumbre en un sector muy importante, el sector que invierte, que genera empleos. Entonces creo que es fundamental eso y deberá de serlo a la brevedad una vez que se dé, si a él le favorece el voto el 1 de julio. Conclusiones. Como conclusión, creo que el momento, esta última semana prácticamente que tenemos antes de las elecciones, estará, por supuesto, el peso respondiendo a factores externos. Creo que después de la elección vamos a ver en realidad cuánto había descontado el peso un triunfo de Andrés Manuel, si es que el mercado estaba nervioso. A lo que me refiero es, si una vez que se disipa el factor de riesgo, digamos, se concreta algún escenario, vamos a ver de qué tamaño es la reacción y entonces podremos saber de qué tamaño es lo que ha descontado el tipo de cambio, el factor de riesgo en las elecciones. El resto, si todavía seguimos viendo niveles de 19, 90, de 20, de casi 21, entonces quiere decir que efectivamente las elecciones no eran el factor de riesgo y siguen estando concentrados en factores externos, ¿no? Creo que eso nos va a dar una respuesta de cuánto era de cuánto le temían los inversionistas al triunfo, si es que se da, del candidato puntero, ¿no? Aquí lo importante, Susi, es que en las próximas horas, o en el momento en que el PREP
más bien el INE dé a conocer a las 11 de la noche del domingo los resultados del conteo rápido, que los candidatos rivales den su postura y reconozcan la derrota, ¿no? Aunque cuando digan, sí, vamos a impugnar tales casillas, no estamos de acuerdo por completo, vamos a ir con el tribunal, pero en términos generales que reconozcan eso va a implicar que el tipo de cambio, si no se va a apreciar en el corto plazo, al menos no tenga grandes bandazos, como en semanas anteriores, y también el mensaje que iba, en este caso, con su virtual victoria, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reconciliación, y que también, que ya diga claro de una vez por todas, me voy por la economía de mercado. Sí, yo creo que el tipo de cambio no esperemos que se mueva tras el triunfo si es que se confirma, del triunfo del candidato de izquierda, sino más bien sobre el desenlace del proceso electoral, que no haya impugnaciones, que sea transparente, coincido con Baude, que sea quien gane, sus contrincantes o adversarios reconozcan el triunfo y no haya mayor problema. Creo que tendrá que ver con eso. Y también el mensaje del nuevo equipo, desde luego, equipo también, de transición. Exacto, un mensaje en claro, que dé certidumbre. Así Exacto. es, fundamental. En función de eso, se moverá el tipo de cambio en los días subsecuentes al 1 de julio. Bien, pues con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.